Imagínense que hace un tiempo yo entrenaba perros. Y hoy tenía que llevar un pastor alemán a un sitio, a una casa, y yo iba en bicicleta. En ese entonces yo tenía un casco, y el casco tenía una estrella de David. Cuando yo iba a pasar una calle, habían unos punqueros, todos pues con las pintas de los punqueros haciendo malabares. Cuando ellos vieron, se juntaron, y yo creo que fue por la estrella de David, pero se juntaron, yo iba pasando, y se juntaron ahí en medio de la calle, y empezaron a hacer algo similar a una oración. Pero cuando yo pasé, yo escuchaba malas palabras, pero era algo similar a una oración. Pasó algo extrañísimo. El perro que yo llevaba era un pastor alemán, pero era cachorro, no era un perro adulto, ni era bravo. Pero apenas pasamos la calle, pasamos por enfrente y cruzamos, cuando llegamos al otro lado, el perro se le mandó a un niño. Y se le mandó hacia la cara, se le mandó a la cara. Y yo alcancé a coger y la boca del perro le hizo así. Y claro, el papá del niño se asustó muchísimo, cogió al niño y lo levantó y se vino a pelear contra mí. Y bueno, me empezó a decir miles de groserías y empezó a pegarle al perro. Entonces, en ese momento, ¿por qué es importante guardar la palabra? En ese momento vino a mi mente un verso que dice: la mansa respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En ese momento yo solo pensaba en eso. Entonces yo veía las patadas que le pegaba al hombre. Él quería que yo reaccionara porque él quería pegarme a mí, porque yo era el culpable de lo que no pasó nada, pero pudo haber pasado. Entonces el hombre le pegaba unas patadas al pobre perro y yo solo repetía en mi casa: Dios me hablaba en la cabeza. Pero el hombre me hablaba aquí a 2 milímetros en la cara, casi que sentía su aliento y todo. Y yo en mi cabeza solo decía: la mansa respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces yo le hablaba al hombre y yo le decía: tienes toda la razón, por favor, perdóname, gracias a Dios no pasó nada malo. Pero a este tono, o sea, yo aplicando ese verso que me estaba guiando, Dios me estaba guiando. ¿Por qué me estaba guiando Dios? Porque estaba en mi cabeza. Si yo no memorizo ese verso, otra hubiese sido la historia. Pero yo tenía a Dios en mente, porque cuando nosotros guardamos pensamientos de Dios, es Dios en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está escrito que es el mismo Espíritu de Dios, es el mismo Dios. Primera de Juan 5:7, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. En el Evangelio de Juan 1:1 dice: en el comienzo era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, si yo guardo la palabra, ¿quién va a estar en mi mente? Dios. Y en ese momento ese hombre estaba haciendo todo eso, todo el mundo mirando, y las patadas que le pegaba al pobre perrito, yo le decía: aguante perrito, pensaba yo, porque no decía nada. Pero yo le decía: hombre, tienes toda la razón, te pido un perdón, gracias a Dios tu hijo está bien. Pero así en este tono: la mansa respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Era lo que Dios me decía en la cabeza, pero porque estaba ahí. ¿Qué pasa si yo no hubiese guardado ese pensamiento? Otra hubiese sido la historia. De pronto yo le digo: no le pegué al perro, y se enciende todo, y otra hubiese sido la historia. Entonces, por eso aclaro, cuento esta historia para dejar claro que es muy importante memorizar la palabra, guardarla en la mente y en el corazón. Porque es que cuando uno memorizar no es tanto como memorizar, porque al memorizar la gente lo ve como algo frío y académico, pero no es eso, es llenarse de Dios. Ahí era el consejo de Dios. Para concluir la historia, el hombre se calmó, se fue calmando y me dijo: discúlpame si me alteré, gracias a Dios no pasó nada, y se fue, y no pasó nada más. Gracias a Dios, porque yo tenía ese pensamiento de Dios, yo tenía a Dios guiando mi actuar. Ese es el punto.